El día de hoy es, creo que un episodio muy importante para Héctor. Vamos a hablar de semillas de cambio, vamos a hablar de especies nativas, comida local, y para este caso va a venir ahí bien importante para nuestro gran Héctor, el gran gurú de la lucha libre contra las corporaciones que están acabando Sí, sobre todo. el Blue Demon de la agricultura regenerativa, Acá. industrial y agroecología y todo lo que lleva que me ha enseñado todo lo que yo sé, es que échale la culpa a él. Héctor Reider, ¿cómo estás? Pues bien, y creo que ya me estás vendiendo de más, Tona. Yo creo que, porque ya hay muchas cosas que en serio no soy un experto, entiendo el fundamento, Uh-huh. pero si me dices, crece de manera ecológica este tomate, no lo voy a poder hacer. Pero, por suerte, tenemos a una gran amiga que conoce todas esas técnicas, conoce el trasfondo histórico, social, económico y ambiental de estos movimientos. Y una amiga que ya conozco, que yo diría desde hace muchos años, hace 7 años que nos ¿Te conocimos parece ya. si ponemos el intro y luego regresamos a presentar a Claudia? Me parece perfecto. Esto es Agronauta. Perfecto. Ok, Héctor, por eso ahora sí arráncate. Me Échale toda la arranco, me crema. arranco. Pues agroescuchas, hoy es un episodio muy especial para mí. Tenemos a una de mis mejores amigas aquí, en el podcast y se los no, o sea, y escuchas, no es que sea una de mis mejores amigas que está aquí, si no tendríamos un montón de opiniones muy tontas de otros amigos. No, es porque tenemos a una de las personas que realmente ha empujado el conocimiento en estas áreas, ha trabajado por todo México con grupos indígenas, con grupos históricamente vulnerables, para investigar las técnicas agrícolas ecológicas, para hablar de los diferentes importancias de las plantas nativas. Y bueno, puedo contar toda una gran historia de esta amiga, que de hecho conocí en la maestría en Holanda. Entonces, pero les quiero presentar a Claudia Fernández. Clau, ¿cómo estás? Es un gusto enorme tenerte aquí en el podcast. No, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo más que contenta de estar aquí y platicarle de mis temas favoritos, que son las plantas nativas y la agroecología en México. Bueno, me puedo pasar horas hablando de eso, ¿eh? Pues de eso se trata, para eso esto. Sobre todo de que ahora sí subimos como mucho el nivel del podcast. De verdad, Claudia, te agradecemos bastante tu tiempo, y sobre todo porque creo que, bueno, aparte de la cámara que son ustedes de científicos, técnicos, con un discurso más combativo sobre el tema de cómo salvar estas actividades. Y pues creo que es importante saber un poquito de ti, ¿no? O sea, bueno, yo creo que platícanos, yo sé que estuviste con Héctor y que eres orgullosamente egresada de Chapingo, ¿no? Y ahora estás acabando de doctorado en Chapingo, ¿no? Pero platícanos un poquito más de qué has hecho, que es un montón de cosas, ¿no? Pues digamos que me he dedicado más a trabajar últimamente con organizaciones campesinas que se dedican a promover la agroecología, la defensa del territorio, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y ahora sí, ellos pecho a tierra, ¿no? Y desde hace muchísimos años, y pues ahora sí que a mí me toca como científica comprometida con la sociedad, pues acompañar esos procesos y muchas veces pues sistematizar las experiencias que la gente tiene, ¿no? En pocas palabras me toca hacer eso y a veces es así como que a nosotros nos toca nada más reportar y divulgar y todo eso, ¿no? Porque quienes realmente realizan los trabajos y quienes están ahí en el territorio son las organizaciones y pues a uno le toca, pues como científico, acompañar esos procesos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que una de las grandes preguntas es, o sea, ¿cómo es que llegaste a hacer ese trabajo? Porque ese tipo de trabajo que está tan cerca del activismo, todo el mundo lo sabemos, no es fácil hacerlo en México. Entonces no es una decisión de que, quiero hacer esto nada más porque sí, sino que hay una trayectoria de por medio, ¿no? Sí, claro, hay una trayectoria, pero yo también creo que es mucho la pasión y el compromiso, ¿no? O sea, a mí cuando yo empecé la carrera, ¿no? Literalmente nos llevaban a viajes de estudios a las zonas rurales más empobrecidas de México, ¿no? O sea, literalmente decían, ¿dónde está lo más refundido de México? Pues ahí te vamos a llevar de viaje de estudios para que entiendas y veas la problemática, ¿no? Y te sensibilizas bien cañón, ¿no? Como que dices,
o sea, esta es la realidad, ¿no? Esta realidad me voy a enfrentar cuando yo salga, qué soluciones voy a proponer, ¿no? Y de ahí pues ya te va naciendo un poco la espinita de decir, oye, pues creo que puedo contribuir a que pues vivamos en una mejor sociedad. Y te das cuenta, como seguramente he escuchado de ustedes, de repente uno se decepciona y dice, no, ¿para qué lo hago? No, estoy solo, no. Y no es cierto, ¿no? Te vas encontrando gente en el camino y vas diciendo, es que realmente somos un colectivo de gente que estamos tratando de mejorar la situación en la que vivimos. Uh-huh. Sí, no, totalmente. No, y entiendo perfectamente. Oh, Ton, estás en mute. Porque no iba a hablar yo, pero bueno, pero creo que es importante, yo creo que hay fundamento de tu pensamiento, Claudia, de lo que estás planteando, porque sí, para no regarla y no decir algo que no sabemos a veces definir, ¿cuál es el fundamento de tu trabajo? Estamos hablando de agroecología, ¿y cuál es la diferencia con los demás términos que la gente normalmente maneja y luego hasta banalizan, ¿no? O hacen de algo medio simple, ¿no? Y no tiene que ser así. Claro. Pues mira, ahora sí que hay muchas tendencias de tipo de agricultura. Todo el mundo sabe que estamos en una crisis climática. Hablan todo el mundo de que hay que cambiar, ¿no? Digo, están la FAO, ¿no? Todos los organismos internacionales diciendo, bueno, necesitamos cambiar el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces hay diferentes propuestas a nivel mundial y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la agricultura regenerativa y es con el uso, yo le diría, la revolución verde más verde. O sea, la pinta sí es un poquito más verde, ¿no? Utilizamos drones, vas a utilizar menos pesticidas y así. Puede incluso incorporar cosas de técnicas de la agricultura orgánica, ¿no? De decir, bueno, vamos a usar biofertilizantes, vamos a utilizar pues control biológico, manejo biológico. Sin embargo, la agroecología va más allá de eso. O sea, a nosotros no nos interesa solamente que produzcamos de forma más sustentable o más amigable con el ambiente, sino que realmente se busca una justicia pues social, también se busca cambios en las estructuras económicas, ¿no? Hablamos de economía social y solidaria, hablamos de derechos humanos, pero no solamente derechos humanos, sino derechos sociales, colectivos, ¿no? El derecho a vivir en un ambiente más sano, el derecho a vivir de forma pacífica, a que no te digan, sabes que esta es la forma que tienes que vivir, sino el derecho de los pueblos indígenas a decir, a la autodeterminación, de decir, bueno, ¿sabes qué? Mi forma de vivir es esta, me tienes que respetar, ¿no? No me tienes que imponer otras formas occidentales de vivir. Entonces, bueno, va un poquito más un discurso a un cambio totalmente de la realidad, ¿no? O sea, muchas veces sí hablamos de decir, bueno, qué es lo que el capitalismo nos ha traído, las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, realmente, de repente podría ser un poco radical, pero ya uno cuando lo vive de forma cotidiana, pues es simplemente, bueno, qué compras, qué consumes, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A quién apoyas? Sí. Entonces, un poquito para diferenciar un poco la agricultura regenerativa de la agroecología, ¿no? Totalmente, no, y yo creo que, regresando a lo que mencionó Tona de la banalización de ciertos términos, ¿no? Porque sin meternos en temas políticos, está muy cargado el término del neoliberalismo sin entender realmente lo que conlleva, ¿no? Entonces, y no nos vamos a meter tanto en esas pláticas de escuchas, porque ese es, para que vean, explicar eso es un episodio completo, sobre los diferentes contextos sociales, culturales que conlleva la implementación de esas prácticas. Nada más, lo único que tenemos que entender es que es un producto de algo que se conoce como el neocolonialismo, y ahí van de la mano. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahora. Lo que yo creo que podemos entender de eso es que a final de cuentas son extractivos. Quitan el valor sin regresar valor, ¿no? Entonces, Clau, desde que te conozco, has hablado mucho de la importancia de preservar las especies nativas, ¿no? De preservar, tú hablaste un poco ahorita de la justicia social y hablaste de los movimientos colectivos, ¿no? Y ahí nos vamos a cosas que hemos mencionado en este podcast sobre la justicia económica. Entonces, ¿por qué no hablamos del trasfondo histórico de preservar y realzar estas especies nativas y del fomentar las economías colectivas? Pues mira, a grandes rasgos, así como para hablar un poco de la historia de la alimentación alternativa o de estas especies nativas, tenemos que entender un poco las políticas públicas que se impulsaron, por ejemplo, digamos, en México y en general en Latinoamérica, ¿no? Llegan
por ejemplo, los años 70 y qué está pasando, ¿no? O sea, México realmente antes de los 70 se alimentaba, digamos, con productos que no estaban ultraprocesados. ¿Por qué no había llegado a México, por ejemplo, pues el pan Bimbo, o no había llegado los enlatados, o las carnes frías, ¿no? Entonces realmente teníamos una dieta basada en lo que era la dieta común mexicana, ¿no? Que eran, por ejemplo, los frijoles, el maíz, el chile, los quelites, que el molito, todas esas cosas que realmente formaban parte de nuestra dieta cotidiana. Entran las políticas en los 70s, entran ahora sí que empresas principalmente de Estados Unidos y empiezan a desarrollar una pues industria agrícola donde se da fomento principalmente a productos industrializados y también a ciertos cultivos, ¿no? Entonces empieza a cambiar un poco el sistema alimentario, lo que llamamos, ¿no? Y se empieza a hacer lo que le llamamos la homogenización del sistema alimentario. En ese sentido, pues, ¿cuáles son los cultivos o los alimentos que más consumimos, no? Digo, y cualquier persona de la ciudad puede abrir y su refrigerador no se va a diferenciar mucho de otra persona, ¿no? Porque tenemos casi todos el mismo consumo de alimentos sin importar en qué parte del país te encuentres, ¿no? Realmente, o sea, todos consumimos leche, todos tenemos leche en la esa, ¿no? Todas tenemos lechuga, ¿no? Aunque, por ejemplo, digamos de forma natural, la lechuga no se da en el norte del país porque, digamos, pues se secaría, ¿no? Por la falta de agua, ¿no? Digamos, en términos muy, muy vanos, ¿no? Entonces, bueno, va cambiando esto y ya en los años 90 se introducen lo que se le llaman los supermercados. Ya existían unos supermercados aquí en México, pero se introduce ya con capital extranjero algunos supermercados con grandes marcas, que no voy a decir, pero que casi todos en todas ciudades tenemos. Y es cuando empieza a haber un cambio en el sistema alimentario. Y ahorita lo que vemos es una crisis de donde tenemos exceso de obesidad, donde tenemos, pues ahora, exceso de alimentos procesados, vamos a las tiendas, ¿no? Hay demasiadas cosas procesadas. Y entonces es cuando, digamos que movimientos alternativos proponemos de decir, oye, pero es que, pues existen otras plantas, ¿no? O sea, realmente cuánto del consumo que tenemos está basado realmente en los productos locales que nuestra zona nos puede proveer, ¿no? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿no? No sé, o sea, ¿cuántos de ustedes consumen quelites o cuántos de ustedes consumen productos que realmente se den en la región de forma natural? Sí, y O por sea, ejemplo, a mí me queda una historia que me da mucha tristeza, podría decirse, o se me hace algo tonto que perdimos, por ejemplo, fue cuando llegó el pulque, ¿no? Cuando estaba el pulque era algo desde tiempo inmemorial, inclusive cuando llegan los españoles es toda una industria que tiene hasta un impuesto especial, y era muy importante el pulque pues es una bebida típica, pero cuando entra la cerveza hablamos de 1890, de principios del siglo pasado, pues se les ocurre decir que la cerveza es sucia, perdón, que la cerveza es limpia, que es nuevo alimento y que el pulque es una porquería, etcétera, y que la cantidad de gente que consumía pulque fue desplazado por la cerveza y empezaron a crear mitos, ¿no? Decir que pues tenía excremento y ese tipo de cosas, cuando realmente era uno de los alimentos naturales más utilizados, ¿no? Y por decirse, bueno, ya ahorita hasta se dice que es parte de la alimentación, pero ese cambio de gente, y tú, por ejemplo, te ponen un vaso de pulque o de aguamiel, y la gente que no se lo toma porque dice que es sucio. Ajá. Y cuando es un alimento que hace muy bien a todos, o sea, es como cualquier cosa, como un alimento. Y inclusive cuesta trabajo a veces empezar a tomarlo porque tienes esa ideología de que es sucio, ¿no? Cuando realmente, pues es algo que, a mí eso me queda muy claro porque lo viví, mi abuelo era pulquero y familia pulquera y cuando era niño tomaba mi pulque, etcétera. Y ahora, pues y después se volvió en algo casi difícil de conseguir, ¿no? Y el manejo del pulque era complejo, ¿no? Pero creo que es algo más o menos parecido, porque ¿quién de ustedes toma pulque, no? Uh-huh. yo. Claro. Yo cuando lo pongo Semana, así que. Bueno, yo soy más de aguamiel que el pulque. La textura del pulque sin que no sea... No, pero es que el pulque que he tomado era en el Estado de México cuando era procesado y te lo daban en la botella de plástico. Entonces no era el pulque, como le dicen, el pulque cuando está diluido con jugo. ¿Curado? El pulque curado. A mí no me gusta la idea porque entonces te estás metiendo ya en el proceso de fermentación que lo estás pasando, porque un buen pulque realmente tiene un tiempo de vida de como 3 o 4 días. No sabes nada de la vida. Me sentí insultado. ¿Qué eres de los placeres? Sí me gusta el pulque, nada más no me gusta curado. Ah, ok.
Por ejemplo, lo que dices tú, yo no sé, me imagino cómo era la comida en una chinampa. Lo que sería una chinampa, como dices tú, calabaza, arroz, bueno, perdón, Claro. calabaza, maíz, frijol, algunas legumbres, y llegaban a la ciudad muy frescas. Y además las cortaban en la mañana en Xochimilco, llegaban al centro de la Ciudad de México y eran consumidas, o sea, ni siquiera refrigeración. Ahora pensemos que todo eso ha cambiado, pues obviamente llegaron otro tipo de alimentos, pero no sé, como dices tú, el cambio cultural, los pueblos indígenas ahorita a veces tienen más seguro comprar en una tienda, hablamos de la sierra, me ha tocado de la sierra, tomarse una Coca-Cola que tomar un vaso de pulque, ¿no? Y ya no es tan común. Y eso sí da un poco de lástima verlo, porque son gente que no estaba acostumbrada y empieza a haber casos de obesidad, caries, inclusive algo más grave, ¿no? Sí, claro. Pero mucho tiene que ver con el estigma. Digo, a mí me toca trabajar con comunidades indígenas y no indígenas, porque también los no indígenas siguen consumiendo, por ejemplo, especies silvestres como quelites, hongos, incluso algún tipo de insectos. Y me topo mucho con el estigma de decir, de negarte que comen este tipo de alimentos de recolección, ¿no? Porque te dicen, no, es que, no, yo no consumo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que les digo es así de, no, pues saben que a mí me encanta un taquito de quelites con mis chapulines, y entonces les empiezo a platicar, y no, con mi salsita así bien molcajeteada, y entonces la gente se abre, y eso es porque hay un estigma, porque todas estas plantas están relacionadas con la pobreza. O sea, si eres pobre es porque comes quelites, es porque recolectas, es porque sabes. Y yo les digo, es que ustedes tienen una riqueza cultural muy, muy cañona, porque digo, o sea, simplemente ahorita estamos en sequía, totalmente en sequía. Y a mí me toca ahorita irme a campo. Y la gente me dice, ya me tiene confianza. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Ahorita en sequías nosotros nos comemos esta raíz, ¿no? O sea, esta es la raíz que se come cuando no hay nada, cuando no vas a cosechar, sabes que no vas a cosechar nada, esta raíz de este quelite se va a comer, ¿no? Entonces dices, cañón, o sea, ¿cuáles son las estrategias que estamos perdiendo en tiempos de hambruna? Porque no hemos pasado una hambruna en cuántos años. Y si perdemos ese conocimiento, ¿que nos vamos a morir de hambre? Claro. Pero también alguna vez escuché a un investigador que decía que por qué en México nos comemos los chapulines, nos comemos los escamoles, nos comemos otros tipos de insectos, y ya pues, por el hambre, porque o sea, seguimos los ciclos, ¿no? O sea, y creo que me parece muy loable, por ejemplo, a mí de las cosas más deliciosas, aparte de los escamoles, la flor de calabaza. Y por ejemplo, Claro. aquí yo soy en el occidente del país, estoy cerca de Guadalajara, aquí no se come la flor de calabaza. Y es bien difícil conseguirla, tanto así que tuve que sembrar mi propia flor de calabaza, porque creo que el comer flores no es común. Y yo, bueno, mi familia es de Veracruz, entonces toda una, como dices tú, toda una apropiación cultural y toda una, me tocó todavía ir con mamá cuando íbamos al panteón, algún tipo, a recoger que los quelites, que recoger que esas flores rojas del árbol del chapo, crema. Pero bueno, en sí varias cosas, sí, chipillín, sí, y comprábamos varias cosillas que en el camino veníamos y al final las guisábamos. Los palmitos, etcétera, que no Sí. son cosas que mi familia estaba acostumbrada y que pues las nuevas generaciones a lo mejor no conocen, ¿no? No, y agregándole a eso, es que el trasfondo de eso, bueno, Clau ya lo mencionó un poco, que es la asociación a la pobreza, pero ¿por qué está asociado a la pobreza? Y la realidad tiene que ver, regresando al tema del colonialismo, porque es una idea de una imposición de aquellas riquezas culturales que existían antes, están relacionadas con los sistemas que se impusieron sobre pues los grupos nativos, originarios de México, antes de que México fuera México, y que se fue imponiendo todo esto. Además, si ya estamos hablando a niveles macroeconómicos, específicamente en los 90, si estamos hablando cuando llega la OCDE, agroescuchas, por ejemplo, empezamos a ver que se empiezan a utilizar diferentes estrategias de política pública y económica para forzar la entrada o que se mantengan estas estructuras de consumo. ¿Por qué? No voy a mencionar qué país, está el norte de México, cuando México trató de imponer un aumento de precio ante Coca-Cola y refrescos similares, amenazaron con sacar a México a la OCDE, ¿no? Y eso es un tipo de sanciones económicas que han aplicado con otros países a través del mundo.
países que están tratando de controlar el consumo de productos ultraprocesados, de productos no sanos. O sea, no es que es una exageración decir no sanos y ahí nos metemos a la ciencia de la nutrición, pero que son de un bajo valor nutricional y de un alto valor calórico. Y si nos queremos meter en lo que normalmente consideramos como algo no sano. Entonces, empezamos a ver que hay un montón de presiones externas que han sido impuestas sobre el consumo de este tipo de comidas. Y yo creo que eso nos regresa al tema que estamos hablando de justicia, ¿no, Clau? Entonces, ¿por qué no? Ahorita mencionaste el tema de la hambruna. Entonces, ahí empezamos a meternos al tema que a mí me gusta mucho, que es el de la justicia ambiental. Entonces, ¿cómo es que estas presiones socioculturales de imposición de comida afectan nuestra resiliencia al cambio climático? Pues mira, no solamente digo, o sea, yo hablo de la hambruna y de que tengamos primero el conocimiento, ¿no? Porque si no tienes el conocimiento ya valiste, ¿no? O sea, y es un conocimiento bien específico, o sea, yo me doy cuenta, ¿no? Digo, solamente de recolección de hongos, hay que saber, porque si no, un hongo parecido y te envenenas, así te mueres, ¿no? Entonces, realmente la gente sabe qué hongos tienes que consumir. Y, por ejemplo, estoy pensando en el nopal, ¿no? Hay un nopal que le llaman aquí en el centro de México, es un nopal silvestre, solamente se da en el monte, no es cultivado. Y la gente sabe en qué momento, generalmente es en tiempos de sequías, que te puedes consumir la parte de adentro, ¿no? Entonces tienes que tener ese conocimiento muy específico, conocer tu ambiente para poder consumirlo, ¿no? Entonces, bueno, primero es el conocimiento que lo tengas. Pero también, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, donde yo estoy trabajando, hay un problema muy fuerte de contaminación ambiental provocado por la contaminación de muchas empresas, ¿no? Que son 400 empresas, ¿no? Entonces, imagínate toda la contaminación textilera, petroquímica, ¿no? De los automóviles. Entonces, bueno, una cosa tremenda que está afectando la acumulación, por ejemplo, de metales pesados en el suelo. Eso lo estamos estudiando, ¿no? Y esos metales pesados, si tú te los consumes, las plantas generalmente, por ejemplo, como los quelites, las verdolagas, son acumuladores de metales pesados y también muchas veces de pesticidas o de herbicidas. Y si tú estás acostumbrado a colectar esos y no sabes si dónde estuvo, qué obtuvo la planta del suelo, entonces estás consumiendo eso, ¿no? Entonces realmente sí es el cambio climático porque sí está afectando también a las especies silvestres. Por ejemplo, hemos tenido ya 2 o 3 temporadas por las sequías, porque no hay lluvia, que no salen los hongos, ¿no? También, por ejemplo, las prácticas agrícolas de los pesticidas, han desaparecido muchas especies, ¿no? O sea, la gente reporta, sabes que ya se desaparecieron tantas y tantas, pero también cuestiones de cómo manejamos el territorio. En este caso, como te digo, ¿no? No es malo tener empresas, mi problema es que no haya una regulación ambiental a esas empresas, ¿no? Y decir, bueno, o sea, estás contaminando el ambiente y por tanto estás contaminando a la gente y estás contaminando a los animales que están ahí y es todo un problema, ¿no? Entonces yo creo que yo vería esos 3 factores. Uy, qué poco alentador. Sobre todo que entonces las presiones ambientales que están como, así estaban haciendo que la comida nativa se vea también afectada, ¿no? O sea, ya no es tan fácil encontrar algunas cosas, ya no es tan fácil o tan sano consumirlas. Depende de dónde las recolectes, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a Tlaxcala, sí les decimos a la gente, bueno, o sea, ¿de dónde estás recolectando esto, no? Y te dicen, no, pues, si es cerca de la barranca donde están las empresas, no lo consumas, o sea, no lo hagas, ¿no? Por tu salud no hagas esto, ¿no? Pero también, o sea, en esta cosa más alentadora, para no verme tan negativa, es que muchas de las personas siguen produciendo con una agricultura, pues, campesina, tradicional, sin que no le echan nada de químicos, y entonces ellos sí pueden consumir sus plantas nativas, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y de hecho hemos visto, por ejemplo, tenemos estudios cuando estamos trabajando, que hay daños renales en los niños, ¿no? Por la mala alimentación que están teniendo también y por el uso de pesticidas. Entonces, cuando se les hizo el cambio de dieta a los niños a una dieta más natural, que digamos pudieran consumir las especies nativas, que pudieran tomar más agua, cambiarles totalmente la dieta, hubo cambios bien cañones así en 6 meses, ¿no? O sea, ya de repente ya había menos daño renal, ¿no? Entonces, ¿qué te estás diciendo? Realmente si consumes lo que tienes ahí, y que de hecho es más barato, o sea,
salir a recolectar unos quelites no te va a costar nada, ¿no? Y es más nutritivo, e incluso es más nutritivo que una selga. Porque mucha gente te dice, no, hay que poner, tío, hay muchos pues, programas que impulsaron a todas partes del país y también en Latinoamérica, que impulsaron huertos a morir, ¿no? O sea, que siembra tu lechuga, tu brócoli y pues para la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Yo odio esos huertos. Porque digo, ¿por qué no consumimos mejor los alimentos que ya están ahí, ¿no? Y además la tierra te los da gratis, ¿no? O sea, literalmente no tienes que hacer un esfuerzo para que salga un quelite, o sea, una verdolaga o un quintonil. O sea, salen solitos y son más nutritivos. Oye, Sí. por ejemplo, el conocimiento entre generaciones, o sea, de los abuelos, porque yo te voy a decir que yo probé cosas allá en Veracruz, en mi pueblo, porque mi familia las hacía, ¿no? O sea, inclusive el pulque lo probé porque mi familia pues sabía de dónde comprarlo, ¿no? Y era algo muy Ujú. diferente. Entonces, eso crea, ¿qué tanto se está perdiendo esto y qué tan difícil es? Porque a mí me tocó ver casos de ya que no querer comer algunas cosas, ¿no? Y cuando las probé, pues digo, es que esto es diferente. A lo mejor no sabe tan rico, pero sí es un buen alimento, ¿no? ¿Qué tanto se ha perdido esto? Pues fíjate que uno podría decir, no, se está perdiendo, que no se consume ya. En parte sí es cierto, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros hemos hecho análisis de personas que viven en las zonas periurbanas de las ciudades y la gente sigue consumiendo ciertas cosas, sigue consumiendo su verdolaga con su chilito y su carne de marranito y lo sigue haciendo, ¿no? Siguen consumiendo, por ejemplo, que los chapulines, ¿no? O sea, se siguen consumiendo, o sea, realmente, o sea, sí vemos que, por ejemplo, en las zonas periurbanas hay un menor consumo de especies silvestres que en las zonas rurales. En las zonas rurales hay más consumo de este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, no, me ha tocado en Chiapas, en las zonas, en la sierra, y yo le pregunto a la gente, oye, ¿siguen consumiendo las especies silvestres? Y dicen, claro, es que es muy rico, ¿no? Es parte de quienes somos, ¿no? Es parte de nuestra identidad. O sea, si nosotros no consumimos esos, ¿quiénes somos, no? Y te digo del grupo AMAM, que está casi apegado a Guatemala, ¿no? Entonces dicen, es que es parte de nuestra comida, ¿no? O sea, no, si no lo consumimos, ¿quiénes somos, no? Igual los mayas, ¿no? O sea, ellos saben qué plantas se pueden consumir, qué árboles se pueden consumir, y siguen formando parte de la dieta diaria. Sin embargo, como les digo, es como parte de la dieta diaria que, o sea, no lo dices, ¿no? Porque te da pena o porque como que chin, me van a juzgar de que tal vez pues no tengo dinero para comprarme mi coca, ¿no? O sea, Claro. Sí, no, y de hecho hay una correlación, no quiero decir causalidad, agroescuchas, pero una correlación muy interesante con un concepto que Donna me va a tener que parar en un momento porque ya sabe que le entro muy fuerte a este concepto, que es la ecología del paisaje. Ahora, ¿por qué? Porque entre más nos acercamos a los centros urbanos empezamos a ver una pérdida de especies nativas. Ahora, esa pérdida sí hay un trasfondo intencional, entre comillas, pero muchas veces es por la llegada accidental de especies invasoras. Entonces, vemos también el desplazo de esas especies. Entonces, dentro de la ecología del paisaje, podemos ver cómo tiene sentido que encontremos estas especies silvestres más en las zonas periurbanas que en las urbanas, porque no vemos la llegada de los pastos invasores, no vemos la llegada de, no sé, el eucalipto, por ejemplo, que es uno de los grandes árboles invasores. Y nos empezamos a alejar y entre más nos alejamos de las zonas urbanas, vemos una menor incidencia de estas especies invasoras y vemos la llegada más fuerte de estas especies. No la llegada, la reaparición, la aparición, el hecho de que siempre han estado ahí de estas especies silvestres, ¿no? Entonces, también es nuestra relación con el ambiente, está completamente relacionada. pues más o menos, ¿eh? Okay. Te voy a contradecir un poquito, porque por ejemplo, Contradíceme. por ejemplo, la verdolaga es una especie originaria de Asia. O sea, de hecho la trajeron los españoles y le gustó México y se expandió. Entonces, y esa es una especie silvestre y es una especie que se adecuó a nuestro sistema alimentario, pero se dio de forma solita, ¿no? También sí, es invasora. Y por ejemplo, Pues no, acabo de aprender algo, ¿escuchas? No, pero tiene todo el sentido. Por ejemplo, el romero en el zona. Hay una franja de México que se conoce por tener el clima mediterráneo, Ensenada. Por eso la comida de Ensenada se conoce como Baja Mediterráneo de Baja California. Entonces, ahí crecen por todos lados el eneldo y el romero. Crecen como hierbas. y por ejemplo, te voy a decir otra cosa que pasó. Allá en Veracruz, yo encontré romero
o sea, creciendo silvestre, ¿no? Sí. Y lo tomé. Ujú. Entonces me decían la gente que trabajaba conmigo en ese momento de la casa y la que hacía la limpieza, es que eso es medicina. Yo hice un té de romero. Y me decía, y yo hice para la hora de la comida. Dice, pero ¿por qué estás enfermo? Digo, no, es que eso es medicina. Bueno, pero es romero, sabe rico, ¿no? No, pero no, así no se come. Entonces, pero también es una parte de la apropiación cultural, o sea, que no lo saben para qué sirve, ¿no? Y por ejemplo, hay un tipo de salvia que crece allá porque lo vi en una presentación allá en Ensenada, que es muy rica, La salvia blanca. pero se la trajeron de Europa. Entonces sí, es muy interesante saber que esa salvia, pues creció muy bien porque la trajeron de allá, ¿no? Ujú. Y ya sé que Sí, es total. salvia silvestre. Ahora, ¿cómo se dice? Ya se me fue la onda. Pero no, estaba pensando justamente en el nombre de esa salvia, porque hay dos tipos de salvias en Ensenada, que escuchas y me perdí. Pero antes de que se me siga yendo el hilo, quiero tocar un poco en el trabajo que has hecho, Clau, hacia los mercados locales. Porque, pues, ha habido un fomento en los mercados locales. Los tianguis los hemos visto en la Ciudad de México, cómo se han visto transformados. Agroescuchas que nos escuchan de otras partes del mundo, pues ya saben que cómo estaban los mercaditos de los productores, probablemente tengan conocimiento, que llegan a vender, pero con la llegada de el movimiento de los farmers markets, vemos cómo se cambia un poco la perspectiva y empieza a ser muy caro, empieza a tener ciertos tipos de especies, entonces de variedades que no son normales, que son variedades de especialidad. Y normales entre comillas, ¿no? Pero empezamos a ver las variedades de especialidad. Entonces, Claudia, sé que has hecho también trabajo en esto. Yo tuve una súper conversación contigo al respecto de eso. No sé si nos puedes platicar un poco del trasfondo, cuáles son los retos en esa parte y cómo podemos diferenciar o trabajar en contra de un mercado local gentrificado, contra un mercado local que ayuda y fomenta su sociedad, digamos, su comunidad. Su comunidad. Pues mira, por eso sirve la parte del contexto histórico, ¿no? De dónde sale nuestro nuevo sistema alimentario, ¿no? Fíjate que al menos en México, los mercados alternativos surgen a finales de los años 90, porque en México ya había esta tendencia de que ya estaban en Europa, Alemania, Estados Unidos, una demanda muy fuerte del mercado de productos orgánicos, ¿no? Porque estaban dando cuenta ahora sí de los impactos ambientales y todo eso. Sin embargo, en México se exportaba mucho, ahora sí que todo lo que son productos de commodities, por ejemplo, cacao, café, todos estos alimentos, y muy poca de la producción se quedaba en México. Y, por ejemplo, las certificaciones son muy caras, ¿no? Las certificaciones orgánicas. Entonces, todo se llegaba a exportar. Digo, por ejemplo, pues en Ensenada, en Baja California, pues muchas cosas que se producen de forma orgánica se exportan la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, empieza esta demanda colectiva de decir, de algunos académicos, pero también de la sociedad civil, de decir, oye, pero ¿por qué no podemos nosotros consumir productos limpios de agroquímicos? Y entonces empieza, de hecho, el primer mercado está en Jalisco, sale en Jalisco a finales de los años 90, y ya después de ahí empiezan otros mercados. Uno de los pioneros es el de Chapingo, y bueno, ahora sí que desafortunadamente lo quieren cerrar, pero esa es otra historia. Y ya después empiezan a salir otros mercados alternativos. Ahorita existe, bueno, y sale una que se llama la Red Mexicana de Productos Orgánicos y Mercados, y son de las primeras redes que empiezan a salir y en defensa de decir, es que tenemos derecho a consumir un alimento limpio, a cuestionar qué es lo que nos está vendiendo al mercado y a defender incluso los mercados tradicionales, ¿no? Porque antes, en México, antes de que llegaran los supermercados, la mayoría de los mexicanos consumíamos en lo que le llamamos en México tianguis, ¿no? Que son mercados ambulantes que una vez a la semana se ponen en tu colonia o en tu ciudad y tú vas y compras, ¿no? Y eso es algo que traemos desde épocas prehispánicas, ¿no? O sea, esa era nuestra forma de consumir de forma local. No existían los supermercados, ¿no? Muchos Entonces, comprando de ellos. exacto, digo, el más grande era, si no me equivoco, el de Tlatelolco, ¿no? O sea, era de los mercados más grandes y era el que se ponía diario. Y decían que encontrabas cosas desde cacao
O sea, desde el sur de México hasta el norte de México. O sea, era una cosa impresionante, ¿no? Quien tiene oportunidad de ir al Museo de Antropología, ahí lo ves, una representación, una maqueta Sí. bellísima, y ves cómo era el mercado, el tianguis, ¿no? Entonces, realmente lo que tratan de recuperar los mercados alternativos es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no recuperamos esa convivencia? Porque hay que recordar, no sé, yo creo que la mayoría que hemos ido a los supermercados no vas a socializar, no vas a encontrarte a tu amigo y platicarte y echarte una quesadilla. No, es un hecho de ir, comprar y ya. Claro, era un Pero evento ir al tianguis. es un evento, sigue siendo un evento ir a un tianguis, ¿no? Dices, tú vas al tianguis a socializar. O sea, literalmente te vas, te encuentras a la comadre y le dices, oye, ¿cómo has estado? Cuéntame el chisme, ya te divorciaste, ya dejaste a él, fulanito, ¿no? Es un acto de socialización. Y entonces los mercados alternativos, que le llaman alternativos porque rompen con el paradigma del sistema alimentario impuesto en los 90s, 70s, rompen eso y dicen, ¿por qué no convertimos como un espacio de no solamente de compra, sino de convivencia, de coexistencia? Entonces vas a ver muchos de estos mercados alternativos que realmente tienen una propuesta no solamente comercial, ya lo que me decías, el gentrificador, que tienen programas por ejemplo, bordados, ¿no? O sea, yo me involucro mucho con el tenis alternativo de Puebla y tienen propuestas de bordado, ¿no? De platicar de qué es ser mujer, qué es ser madre, ¿no? Tienen convivencias con niños, educación ambiental, ¿no? Es crear una comunidad a partir de la comida. Es decir, no estás tú solo en una ciudad, sino que tienes tu comunidad a la que vienes cada sábado a convivir, ¿no? Entonces no vienes solamente a comprar. Comprar es parte de, y de hecho, pues muchos de los productores ahí conocen quiénes son ahora sí que sus consumidores, les preguntan, incluso saben los productores que si uno de sus consumidores está enfermo, que si los niños, ¿no? Hay confianzas de decir, ¿sabes qué? Mi niño está aquí, está corriendo, ¿no? Pero yo tengo la confianza de que estoy dentro de una comunidad segura. Entonces, digamos que esa es la diferencia con algunos mercados, que no voy a decir nombres, eh, que están en algunas colonias que solamente pues se han dedicado a, yo diría, el bluff, ¿no? De decir, no, pues sí, vamos a producir, vamos a vender productos de especialidad, alcachofas, pues no sé, espárragos, ¿no? Que realmente no forman parte de la dieta mexicana, ¿no? Pero, por Y ejemplo, sí. No, sí, no, y de hecho, agroescuchas, me gustaría poner un poco del contexto a qué nos referimos con la gentrificación, a qué nos referimos, porque probablemente hayan visto en redes sociales, si es que siguen a los mismos grupos que yo, por cómo funciona, que hay movimientos muy fuertes en contra de la gentrificación que está sucediendo en México. Ahora, la gentrificación se refiere a la llegada de grupos con más poder adquisitivo a lugares donde, a vecindarios o zonas de ciertos de diferentes lugares, esto pasa en todo el mundo, no es específico de México o Latinoamérica, a esos lugares y los arreglan de una manera performativa. ¿A qué me refiero con performativa? Pues es lo que está diciendo Claudia del Bluff, para que se vea bonito y aparente y finja tener esta riqueza cultural, lo que lo que está hablando esta Claudia, esto. Y llega la gentrificación, se mete a esos lugares y aumenta los precios de todo porque están llegando personas con más poder adquisitivo. Entonces, en los barrios, la gente ya no puede pagar las cosas. La gente que vive en los lugares donde se meten estos mercados ya no pueden pagar lo que compraban en ese mercado porque es muy caro, porque ya no es parte de su dieta, porque no está hecho para ellos, está hecho para la gente de mayor poder adquisitivo por que llegó ahí. ejemplo, Entonces, eso es la gentrificación. Ya voy. Y por último, la otra cosa que quiero mencionar es que el concepto de la parte de la importancia social de estos mercados ambulantes, de estos. Entonces, algo que hemos visto, que lo podemos ver si ahorita si viven en una ciudad que tiene una cierta edad, o un pueblo que tiene una cierta edad, lo van a ver. Si están en el centro del país, lo van a ver. Y es la creación de lo que se conoce como los terceros espacios. Entonces, un tercer espacio, quiero que vengan, vamos a ver nuestra vida en un aspecto general. Tenemos la casa, tenemos el trabajo, y después el tercer espacio es el lugar donde socializamos. Entonces, el tercer espacio eran estos mercados. Lo podemos ver en las plazas, enfrente de las iglesias, donde tenemos nuestro kiosquito. Ahí es donde está, que están en toda Latinoamérica.
eso es un tercer espacio. Los parques es un tercer espacio. Y lo que estamos viendo con estos pensamientos y regresando a lo que dijimos al principio del neoliberalismo, que es la comodificación de muchísimas cosas para extraer valor, vemos que estos terceros espacios empiezan a desaparecer porque ahora el lugar donde tienes que ir a ver a tus amigos tiene que ser el bar, tiene que ser el café, tiene que ser quién sabe cuánto. Entonces no tienes espacios abiertos donde puedes socializar como lo está mencionando Claudia. Un mercado gentrificado finge ser un tercer espacio, pero no lo es. Entonces, ahí es donde estamos viendo justamente cómo es aparentar ser las cosas para crear la idea de algo y restar y extraerle todo el valor sin el beneficio social para la comunidad. A mí se me ocurren muchas ideas al respecto que estás diciendo. Las voy a soltar así rápido. Por ejemplo, me ha tocado conocer mercados, como por ejemplo el mercado de Oaxaca, el centro de Oaxaca, que es la viva, por un mercado milenario también, y la comida es muy rica, pero la vez que fui, precio en pesos y precio en dólares. Y ahorita dicen que ya está impagable. O sea, y por ejemplo, empieza a haber sitios donde por ejemplo, el mercado de Mérida que conocí ya no es lo mismo, o ciudades nuevas. Por ejemplo, el caso de Playa del Carmen, me tocó ver que está la parte de la ciudad y aparte el mercado, que es donde convive la gente, que es el tercer espacio, ¿no? Pero ahora ya ha cambiado, porque ahora ya también te manejan precios en dólares, ¿no? Se está gentrificando. Y por ejemplo, te voy a decir, yo aquí donde vivo, en la zona donde vivo, en Jalisco es muy común que la gente vaya a los tianguis, a los mercados, ¿no? Por eso está más grande de México, que es el de Baratillo, que es de 7 kilómetros. Y como dices tú, vas haciendo de todo en la convivencia. Pero empieza a ver y es esa necesidad de comprar cosas, ¿no? Que tú vas viendo a la gente que puedes, no sé, ganarte, no sabes dónde vas a comprar las cosas, qué puesto te va a vender, y empieza a ver cosas interesantes. Yo aquí, en la zona donde vivo, hay gente de otras partes de la República, y se construyen alimentos que no son nada más de aquí. Por ejemplo, chico zapote, zapote negro, cosas que vienen de otros lados, o naranjas de Veracruz. Entonces empieza a ver que también los mercados llegan a ser una confluencia del consumo local, y que la gente de aquí empieza a vender sus propias cosas, ¿no? Entonces, sí son unas partes importantes. Pero todo esto, Clau, ¿cómo ha influido o cuál sería el futuro o qué tendríamos que hacer para que se mantenga? Porque sí, perderlos y la gentrificación que decía Héctor, pues es el gran terror que tenemos ahora los que nos gustaba ir al mercado de Oaxaca a comer ayudas, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora sí que, bueno, un poco de paréntesis, en tu región, en Jalisco, está el Jilote, es un mercado alternativo, ¿no? Tiene una trayectoria, es de los primeros mercados y tiene una trayectoria tremenda, ¿no? Primero yo diría que sería apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? Muchas veces hay la mala información de que se cree que son más caros, como dice Héctor, ¿no? Porque se tiene esta concepción de que porque son alternativos, por tanto son más caros, ¿no? Yo te puedo decir que no es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que sí son un poco más caras, no lo voy a negar, pero hay cosas que realmente están al precio y, por ejemplo, hay iniciativas, lo voy a decir, en el mercado de Mérida, hay un mercado alternativo que se llama Kiwik, son de indígenas mayas, ellos llevan ya varios años, como 12 años, y es otra parte de la lógica, ¿no?, que tienen los mercados, de decir, no solamente somos un mercado como lo tiene en la concepción así capitalista de decir yo produzco, yo vendo, ¿no? Y lo que yo gane es para mi beneficio, no. Ahí lo que le llaman es un comercio justo y solidario y fraterno, además de todo, ¿no? O sea, ellos ya le hablaron fraternidad. ¿Por qué fraterno? Porque son varios productores, es una red de productores. Entonces, digamos, se juntan, ellos tienen lo que se llaman sabaucanes, que son como bolsas, ¿no? Que también hay en otras partes del país y de otras partes de México y del mundo. Tienen estas bolsas, ¿no? Donde tú les pides y ellos dicen, ¿sabes qué? Esta es la temporada de, no sé, del pepino o de la piña, ¿no? Entonces, en esa temporada te puedo dar este producto, ¿no? Pero entonces lo que hacen los productores es que no todos los productores tienen la misma superficie. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, unos que pueden producir más piña, otros que no pueden producir tanta piña. Y entonces lo que hacen es que juntan todos los productos y de forma fraterna lo venden al conjunto. Si todos tuvieron 15 vendedores o 15 personas que les compraron, entonces se dividen entre los 15 las ganancias, ¿no? Entonces es lo que le llaman una fraternidad. O sea, es decir, rompamos con esta lógica
de que individualista, de decir las ganancias son solamente para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, consumir con este tipo de productores, y hay, de hecho, hay un mapa, si están en México, ¿no? Pueden buscar el mapa de mercados alternativos, el de la RAI, no, Red Alimentaria Alternativa, y tienen un mapa donde puedes tú ver dónde están los mercados en tu ciudad. Y literalmente en cada ciudad hay un mercado alternativo. Y puedes consumirles y puedes comprarles y estás apoyando a que estos productores de pequeña y mediana escala puedan vender, porque muchas veces ese es el problema, que no tienen vías de comercializar y tienen muy buenos productos de muy buena calidad, ¿no? Y que apoyas este tipo de producción y también este tipo de consumo, de decir, bueno, rompamos con estas lógicas del individualismo, ¿no? Y realmente de apoyo y también de conocer de dónde vienen mis productos, de dónde vienen mis alimentos, ¿no? De convivir con las familias como lo que son personas, ¿no? Sí, y eso que mencionas, Claudia, estamos aprendiendo en California que es necesario. Entonces, yo creo que ya todos lo sabíamos, ya lo he mencionado antes en el podcast, pero ¿qué estamos aprendiendo de los mercados de California? Específicamente me quiero referir a los farmers markets, que empezaron como mercados alternativos y ya se transformaron en otra cosa, fueron cooptados. Y cooptados es que fueron adoptados por otras tendencias agroescuchas. Entonces, que están sobresaturados, que los productores ya no pueden sacar beneficios de esto porque la gente, y no es culpa de los compradores, la verdad es que no es culpa de los consumidores, pero tratando de ayudar a varios productores, compran un bonche de zanahorias por aquí, compran unas lechugas por acá, compran unos tomates por allá, y entonces eso significa que la cantidad de ingresos que reciben estos productores es mínima y está llevando muchísimos a la quiebra. Y eso es donde estamos viendo donde un mercado donde se está forzando, digamos, a competir a los productores uno contra otros, ese modelo está empezando a fallar. Y yo creo que eso nos regresa a lo que estás mencionando de los mercados fraternos y lleva al tema que quiero tocar contigo, que es que ya hemos hablado, que es, ¿cómo repito que es, caray? Es que me gusta este tema, es una gran plática. La importancia si me clavo mucho, del trabajo cooperativo, Exacto, comunitario, como herramienta de la justicia social, ambiental y económica. Y eso es lo que quiero escuchar tu perspectiva de esto. La justicia social y ambiental y económica. Sí, y el trabajo cooperativo, ¿cuál rol juega en esto? Yo sé que te aventé una granada. Enorme. Yo creo que, bueno, en México y en muchas partes de Latinoamérica somos, bueno, también en Europa y Francia tienen varias experiencias de cooperativismo, ¿no? Y también quisiera hablar un poco sobre las empresas socialmente responsables, ¿no? Porque de repente mucha gente piensa que uno está en contra de las empresas, ¿no? Yo no estoy en contra de las empresas ni nada por el estilo, pero existen empresas que tienen responsabilidad social y ambiental, y las existen y son claros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas con las que trabajo se llama el Centro Agroecológico San Francisco de Asís, y son una empresa de más de 4,000 productores, son cooperativas grandes, ¿no? Y son empresas que están promoviendo, no son un conjunto de cooperativas en realidad, ¿no? Donde ellos producen café, cacao, venden también plátanos, mangos, cocos, o sea, todo lo que tienen ahí. Pero no solamente hablan de la sustentabilidad o del cooperativismo a nivel superficial o como pues vemos en algunas empresas así de, sí, pues reusamos nuestros envases, ¿no? Ya somos sustentables. No, ellos se van a la sustentabilidad cañona, literalmente sistemas de producción súper mega diversificados, ¿no? Donde realmente incluso están ya produciendo bonos de carbono porque están diciendo, no, ¿sabes qué? Con la cantidad de plantas y de árboles que yo estoy teniendo en mi sistema, pues puedo incluso capturar carbono, ¿no? Pero muchos de los beneficios se le van a los productores, ¿no? Y están generando, por ejemplo, nuevas formas de tenencia de la tierra, ¿no? Donde se le está dando a los productores, están generando ahora sí que cajas de ahorro para que ellos tengan derecho al retiro. Imagínate, un campesino tener derecho al retiro. O sea, eso es algo que nunca hemos contemplado
y que los chiapanecos del Soconusco y estas cooperativas lo están haciendo, ¿no? Entonces dices, están hablando de una justicia social, están ayudando a la justicia ambiental, a que no se pierda nuestra biodiversidad, ¿no? Ni la biodiversidad genética, porque además no protegen la biodiversidad genética, que es herencia de ellos, que es porque son mayas, en herencia maya, y dices, pues yo creo que ese es un buen ejemplo del cooperativismo y también de hablar de otro tipo de empresas, ¿no? Porque las empresas no es como el demonio, sino más bien es qué tipo de empresa tienes. ¿Tienes una empresa social o qué tipo de empresa, ¿no? Sí, ¿no? Ahora tú no te he quitado la palabra un montón de veces, así que por Bueno, favor, creo te que la has cedo. hablado bastante, también yo he preguntado bastante porque el tema medita sobre todo porque es un tema de conciencia social, ¿no? Y por ejemplo, he visto, bueno, Ileana, mi esposa trabaja con un grupo de los amuzgos allí en Guerrero y hacen un tema de justicia muy parecida. Y ha habido casos de empresas que llegan a ayudarles, pero también ha habido casos de empresas que llegan a robarles y le roban la identidad y le roban los alimentos y le roban cuando se dan cuenta, pues ya sus diseños de ropa ya están en otros países pagándose en euros o por ejemplo, les compran a ellos a una mugre el cacao y cuando te das cuenta lo están vendiendo en miles de euros allá en otros países, ¿no? Y eso pues no está bien, o sea, porque no retribuye a la persona que lo está haciendo. Una camisa de manta hermosa, bien hecha por este tipo de gente, y tú la ves y esto vale mucho dinero y lo pagan muy barato, o sea, se llevan a otro lado, ¿no? Y es parte de, pero creo que el darles las herramientas y sobre todo concientizar a los pueblos de este tipo es complejo o no, o sea, siempre, a mí me parece digo, la comunidad indígena donde yo tengo más cerca, que es la Sierra de Songolica, vimos de diferentes tipos de indígenas, ¿no? Hay unos muy cerrados, algunos que no entendían lo que estaban haciendo, vendiendo árboles de 500 años de edad por unas botellas de vino, y pues te daba algo de coraje saber que están vendiendo su patrimonio, ¿no? Y regalando, o sea, no sé, y su conocimiento y todo. ¿Y qué tan difícil es esto, Claudia? Bueno, es difícil. ¿Y cómo contrarrestarlo? Porque, bueno, yo lo vi en carga propia, ver cómo la gente perdía su identidad, ¿no? O se la llevaba alguien más. ¿Cómo contrarrestarlo? Otra bomba. ¿Cómo contrarrestar Que su... alguien te robe tu identidad. Difícil. Pues yo creo que... O sea, que yo creo que para empezar, algo que yo misma tengo que estar luchando constantemente, ¿no? Es decir, yo no voy a llegar a salvar a ningún pueblo, ¿no? O sea, ellos son solitos quienes se tienen que dar cuenta de esas situaciones, ¿no? O sea, yo en las organizaciones con las que trabajo, mucho ha surgido este trabajo comunitario de decir, analicemos nuestra realidad. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿No? Y entonces la gente es muy inteligente, o sea, realmente cuando empiezan a contar sus experiencias, por ejemplo, de por qué vender el árbol tan antiguo como dices, ¿no? O sea, como cuál es la explicación más allá de, es que estás vendiendo tu herencia, ¿no? ¿Por qué le estás vendiendo? ¿Cuáles son las causas que te ha llevado a venderla? ¿No? Entonces, por ejemplo, en Chiapas se empezaron a preguntar en los años 80 ¿por qué estamos vendiendo nuestro café tan barato? ¿Por qué estamos en un estado de miseria? ¿Por qué estamos en un estado de pobreza? ¿Por qué? ¿No? Y entonces dijeron, no, pues es que los caciques no nos están pagando bien, nos tienen literalmente o sea, eran esclavos modernos, eran esclavos, y se dan cuenta de eso. Y ellos dijeron, si nosotros nos ponemos a pelear unos con otros, o a vender nuestro café por separado o nuestro cacao por separado, vamos a seguir igual. Entonces, en ese análisis de la realidad es cuando deciden organizarse, pero porque la realidad ya no era aguantable. O sea, ya era una situación de pobreza y de miseria muy cañona que ellos ya decían es que ya no aguantamos, o sea, ya estamos hasta el tope de esto. Y entonces es cuando empiezan a decir, lo que nosotros sabemos y nuestro territorio y nuestros recursos valen mucho. Pero no llegó alguien externo a decirle a una ONG o algo así, o a un académico, ¿no? Decirles, es que tú vales mucho, ¿no? Deberías de valorarte, ¿no? No. Fue un análisis de la realidad que ellos hicieron y que hay muchas organizaciones ya en todo el país
que hicieron ese análisis de la realidad y decir, trabajando y estando juntos y en unión y cooperando uno con el otro, vamos a seguir adelante. Y lo han hecho, ¿no? O sea, hay cooperativas de 40 años, ¿no? 50 años. Entonces digo, no es imposible. Creo que se nos fue Tona. Sí, se nos fue. Ahorita regresa. Seguimos grabando. No, y honestamente es algo que nosotros estamos viendo mucho, Clau, en nuestro trabajo, pues a final de cuentas yo trabajo en una de las organizaciones sin fines de lucro que justamente trabajan con esas personas que en Estados Unidos trabajamos con grupos indígenas, trabajamos con muchísimos grupos indocumentados, trabajamos con grupos que históricamente les han robado su tierra, ¿no? Y nosotros dependemos al 100% de fondos que bajamos como organización. Entonces es muy difícil tener ese balance de cómo podemos contar las historias de la gente con la que estamos trabajando sin llegar a ese punto donde decimos, es que nosotros hicimos, porque no es real. A final de cuentas no es real, ¿no? La gente con la que estamos trabajando que resulta ser exitosa no es porque nosotros estábamos ahí. Nosotros, a lo mucho como organización, lo que llegamos a hacer es ofrecer ciertas herramientas y un poco de respaldo. Pero como tú dices, si esa persona es la persona que está trabajando la tierra, esa persona es la que está manejando su negocio, esa persona es la que tiene que estar luchando contra todo el racismo, la discriminación, contra cuidar a su familia, esa persona es la que tiene que vender el producto. Entonces, creo que una de las grandes mentiras, y siendo una persona que trabaja en una ONG, es pensar que las ONG son las que están haciendo si hacen trabajos importantes, no voy a decir que no, porque si no me corren, no, es cierto que escuchas. Pero el trabajo importante no son las ONGs lo que están haciendo, es la gente con la que trabajan los ONGs. Los ONGs a lo mucho son facilitadores, ya sea o dan fondos o dan cierto conocimiento, eso es todo. Y bueno, no me voy a meter en ese tema porque es un tema muy profundo. Qué buena respuesta, la verdad, Claudia, porque ese es un tema muy difícil, lo que es el famoso tokenizing, que agroescuchas, el tokenizing es el utilizar el aspecto vulnerable de una persona para sacar provecho. Por ejemplo, cuando vemos a los políticos que se toman fotos con los grupos indígenas. ¿No? Eso es tokenizing, es sacarle provecho para sacar un valor. Pero bueno, antes de que nos metamos a esa parte, viene, yo creo que la pregunta más difícil, yo creo que de todas, Claudia, y va a ser especialmente difícil por todos los temas que hemos tocado. Si pudiera, de una manera muy resumida, ¿qué te gustaría que se lleven los agroescuchas de toda la infinidad de temas que tocamos, desde el contexto histórico hasta los temas económicos, sociales, culturales, ambientales, ecológicos? Entonces, ¿qué te gustaría que se lleven con ellos, de una manera resumida? Creo que de repente estos temas parecieran que para la gente especialmente de las ciudades o que de repente o no estén muy conectados con la parte agrícola, ¿no? Muy ajenos, ¿no? Así como que no, pues es que realmente no forma parte de mi realidad, yo no formo parte de un grupo indígena, ¿no? Yo tal vez estoy en los negocios, yo que tengo que ver con esto, ¿no? Pero yo creo que, yo siempre digo, todos estamos conectados a la comida. O sea, todos comemos 3 veces al día mínimo, ¿no? Y entonces, yo creo que sí es mucho vincularte o conocer un poco, ¿no? Incluso solamente preguntarle si tienes un abuelo o si vas a una parte rural o a un mercado, ¿no? Preguntarle a la gente, oye, ¿cómo se come esto, no? A lo mejor no conozco un producto, ¿no? Si voy a, no sé, a Oaxaca y soy del norte del país, ¿no? O si voy yo al norte incluso, hay productos silvestres que se pueden comer en el norte. Preguntar, ¿no? Si de, oye, ¿cómo se come esto, no? Animarte a probar estas cosas que de repente son un poco, digamos, fuera de lo que estamos acostumbrados a consumir en las ciudades. Yo creo que es una primera, como que aperturarte a abrir ese mundo, ¿no? Decir, bueno, pueden haber otros alimentos que puedo consumir, ¿no? Y otro es la parte del consumo de los alimentos, ¿no? O sea, ¿dónde estoy comprando mi alimento, no? Si tengo acceso y oportunidad de ir a un mercado alternativo, como les decía, vayan, conózcanlo. A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, ¿no? Probar, convivir un poco con la gente de ahí puede ser una experiencia totalmente nueva. Y si no, simplemente acercarte a un tianguis, a un mercado de ruedas, ¿no?
aunque no sea alternativo, yo creo que es muy bueno, porque también hay todavía productores ahí que son de pequeña y mediana escala, ¿no? Y que están vendiendo ahí y que de alguna forma estás ayudando otro tipo de economías, ¿no? Entonces, yo creo que sería mi mensaje, ¿no? De que realmente todos y todas tenemos el poder del consumidor es muy fuerte, o sea, no nos imaginamos el poder que tenemos como consumidores y que realmente poder consumir otro tipo de alimentos sí es posible, no es una realidad utópica, no es como que sea imposible, ¿no? Simplemente, si me gusta el chocolate, ¿de dónde viene mi chocolate? ¿Puedo conseguir un chocolate mejor, de mejor calidad, que sea mexicano? Simplemente con eso, Claro, yo estoy ayudando, cambio ¿no? enorme. Cambio enorme. O si sabes que conozco a alguno de mis amigos o conozco alguna iniciativa o de una empresa de pequeña o mediana escala que está produciendo de otra forma, compartirlo en las redes sociales, ya estás ayudando. O sea, son pequeñas acciones que todas y todos podemos realmente realizar. Totalmente. Y escuchas, recuerden, no necesariamente es más caro. Esa es la realidad. Ya hemos hablado de los conceptos económicos en otros episodios de por qué el consumo local tiene todas las de ser más barato. Nada más son los factores y las presiones económicas que se imponen por la razón por la que no lo es. Pero bueno, qué buena Sí, conclusión, Claudia, me encanta. recuperemos el Puy. Sí, sí. No, también me queda muy claro, claro lo que me dijiste, la parte que más me gustó de lo que dijiste fue el tema de que hemos perdido la alimentación y que debemos de comer más sano de todo esto, ¿no? Y que la comida pues está a la mano, ¿no? O sea, hay que buscarla. Sí, creo que sí. Inclusive en otros países también hay mercados locales y comida local que a veces es difícil de conseguir y créeme que... Y también otra parte que comentaste, muy interesante, el tema del cooperativismo, que los productores, si uno vende jícamas y el enfrente también vende jícamas, no son enemigos y hay comida para todos. Y es reconfortante escuchar que hay gente como tú en estos tiempos tan complejos que está viendo pues, dándole forma a lo que realmente tenemos que hacer. Yo te agradezco muchísimo, Claudia, tu tiempo, tu conocimiento, Totalmente. tus ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo. Yo creo que sí, Héctor te admira mucho por todo lo que me platicó. No, qué bello, Claudia. Entonces, y la verdad sí te agradezco mucho. Y pues si quieren hablar contigo, ¿dónde te mandan un mensaje o cómo pueden saber dónde encontrarte? Que seguro va a haber. Pues miren, yo creo que una forma muy directa es a partir de la Asociación Nacional de Profesionistas en Agroecología. Ahí somos una bola de locos y locas que nos dedicamos a esto, ¿no? Y realmente pues ahí me pueden encontrar. A mí me toca la parte de las redes sociales, entonces si me mandan mensaje, oye Clau, y me interesa esto, con gusto, digo, ahí es una red más grande porque es eso, ¿no? O sea, no estamos solos en este camino ni solas, ¿no? O sea, realmente somos una comunidad que estamos apoyándonos codo a codo, ¿no? En esta solidaridad, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar más fácilmente, ¿no? Y ahí con gusto les puedo contestar. Pues no se diga más. Héctor, buen episodio. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos a la que sigue. Compartan este episodio, creo que es muy importante y esperemos que pronto regrese Claudia porque sí hay muchos temas. Definitivamente. Todavía nos quedan 4 libros que platicar. Porque ni siquiera hemos hablado de cómo estuvo trabajando en temas de alimentación con insectos, agroescuchas, y cosas muy importantes que aprender por ahí. Entonces, pero ese es otro episodio. Y Sí, yo mientras tengo mi tanto, recetario personal de insectos, pero bueno. pero mientras tanto, síguenos en redes, ya saben dónde encontrarnos. También tenemos nuestra página web, agricultura, agronauta.io. Denos de esas 5 estrellas, pongan sus comentarios porque nos encanta leerlos, contestamos cuando podemos, se nos olvida. Y No, siempre. de ahí sí los contestamos, hacemos lo que mejor ponemos. Y platíquenos qué piensan de este episodio, cuáles son sus experiencias con la comida silvestre, con la comida nativa, de dónde son, cuál es la de ustedes. Nosotros conocemos una parte muy pequeña de la comida nativa silvestre mexicana, lo conocemos un poquito. Platíquenos de sus países. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Héctor. Y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta la próxima, que escuchas. Luego. Gracias.